en este equipo. Buenas tardes, les damos la bienvenida a la nueva versión del Día del Patrimonio, su versión del año 2026. Somos la Asociación de Potterillanos, región de Valparaíso, y este año nos quisimos volcar hacia la naturaleza, ya que estamos en un mundo tan tecnologizado. Por eso nuestra presentación se llama Entornos Naturales de Potrerillo, lugares de encuentro y diversión. ¿Por qué de encuentro? Porque en esos lugares se encontraban vecinos, amistades, compañeros de curso, compañeros de trabajo, e incluso también servía para el encuentro con uno mismo, como vamos a ver en la presentación. Dejo con ustedes a María Cristina Vargas, nuestra presidenta. Buenas tardes, en representación de la asociación, como dijo Berlit, de Potrerillos, región de Valparaíso, quiero agradecerles su presencia y quiero agradecer a quienes después nos verán. Eh, Agradecemos también el espacio que entrega la institucionalidad para celebrar este día, pero no podemos dejar de mencionar el- la situación que va a enfrentar la cultura con este recorte que se va a producir sobre nuestro patrimonio material e inmaterial, que afecta directamente a nuestro patrimonio y que de alguna manera financiamos todos los chilenos. Entonces, es una forma de señalar que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo y esperamos que haya cordura de parte de la institucionalidad. Eso. Dejo con ustedes a Berly, quien va a ser la moderadora y va a indicar cómo va a funcionar esto. Bueno, nos acompañan distintos socios de la asociación y también Cristian Peña. Cristian Peña es ingeniero civil eléctrico de profesión, trabajó en Codelco por más de 20 años, trabajó precisamente en la fundición en Potrerillo, después en otras empresas, y él además es montañista. Y por esta profesión que también tiene, los lugares de allá, de tanto de Salvador como Potrerillo, el entorno, que llaman a ser conocidos, por supuesto que él tiene un gran material fotográfico que generosamente nos compartió. Vamos a empezar la presentación. Vamos a ir mostrando fotos que son de álbumes familiares, algunas son de internet. Las que son de internet no tienen nombre, las otras están todas sean fotos familiares o personales. Como les decía, nuestra presentación se llama Entornos Naturales de Potrerillos, lugares de encuentro y recreación. Este es el mapa por donde vamos a recorrer. Acá tenemos Potrerillo, el punto amarillo. Tenemos Agua Dulce, Palo Blanco, Cerro Vicuña, Finca de Montandon, pasando por La Ola, Terma de Juncal y otras lagunas, Laguna Brava, Laguna Verde. Como le dije, nuestro punto de partida es Pocherillo. Esta foto la compartió Ruth. Te dejo, Ruth. ¿Estás sin audio, Ruth? Ya, ok. Hola. Buenas tardes a todos y todas. Em, bueno, yo compartí esa foto principalmente porque realmente Potrerillo en sí tenía un entorno natural que a todos nos encantaba, que nos llevaba como a otra dimensión, ver otro cerro, la nieve, en fin, el arenal. Era todo tan inmenso para uno que vivió principalmente la infancia y la juventud en ese, en ese pueblo, ¿cierto?, tan querido, ¿ya? Yo principalmente creo que lo que recuerdo de estos entornos naturales, ¿cierto?, es haber ido, bueno, primero muchas veces con mis amigos fuimos al Arenal, que era, si bien todos me dicen que eso fue hecho después, básicamente por haber utilizado la fundición, parte de esa eh, lo que se formó ahí, ¿cierto? Ese arenal que se formó, para nosotros era un tono natural. Lo mismo que bajar al agua dulce, ¿cierto? Era tan común, no sé, como
quizás en vez de ir a la escuela en la semana, nosotros íbamos después del almuerzo al agua dulce y comíamos algo, nos bañábamos y volvíamos nuevamente a nuestra casa, ¿no? Quizás siendo niños y jóvenes, para nosotros era muy fácil hacer todo eso y tampoco no nos dábamos cuenta de la maravilla que teníamos, ¿cierto? De la suerte que teníamos, ¿cierto? De ir caminando una tarde y volver la misma tarde y disfrutar de ese entorno. Yo siempre recuerdo que cuando ya un poco más grande, en el liceo, que fuimos más de una vez, de hecho fuimos a acampar una vez al Agua Dulce, ¿ya? Fuimos con el curso y llevamos y tratamos de hacer una carpa, obviamente hechiza, porque en ese tiempo no había mucha tecnología en cuanto a acampar, o nosotros no teníamos. Si bien el club de andinismo yo creo que contaba más cosas que nosotros. Y dormimos una noche en el Agua Dulce. Y nos bañamos en el día, en fin, en la piscina y que se hacía. Y, y había una especie no de misterio, ¿cierto? De una historia sobrenatural de que en esa zona, justamente en la noche, ¿cierto? Venía el diablo, ¿ya? En caballo y pasaba cerca del agua dulce o se podía detener en donde podía haber gente. Bueno, la cosa es que prácticamente dormimos muy poco, yo me acuerdo de eso, incluso bueno, estaba María Cristina, creo que estaba Nelly también, que eran compañeras de curso, amigos, y nos reíamos porque en el fondo era esperar de que pasara o que se detuviera un caballo y que quizás nunca pasó, pero ese disfrute, porque incluso hasta este tipo de historias, ¿cierto? Son parte del entorno. Yo ahora estaba leyendo un poco lo que era la viuda, el cuento de la viuda de la que se aparecía en la mitad entre Salvador y Potrillo, que también era parte del entorno, o sea, era también parte de un entorno natural, una piedra inmensa, ¿cierto? Y que hacía que hubiera una leyenda con respecto a eso. Yo creo que había una magia ahí especial en cuanto a dónde íbamos. ¿Ya? Yo me acuerdo haber ido con mi grupo de amigos, ¿cierto? Te lo recuerdan, mi pandilla. Íbamos a los túneles que, que recorrían hacia la mina vieja. Fuimos más de una vez. Yo creo que quizás nunca llegamos a la mina vieja, pero sí llegábamos a donde más no podíamos, porque igual había que volver después, a la tarde había que volver a tomar once a la casa, ¿cierto? Y si no volvíamos, obviamente nos podía llegar ahí un reto por no llegar a la hora, digamos, o la gente, las mamás se preocupaban. Entonces, ese recorrer los túneles em, en la línea, ¿cierto? Era mágico para nosotros. Y ese entorno, si bien, claro, lo hizo el hombre, fue construido en un entorno totalmente natural, pues, picando la piedra, quizás del año 1918, qué sé yo, que empezaron a hacer todo ese tipo de construcción, ¿cierto? Y que quedaron ahí y que finalmente nosotros lo utilizamos básicamente para explorar, para jugar, en fin, ¿ya? También recuerdo, si bien no era, ahí aparece, por ejemplo, la nimita. Ahí estoy con mi hermana y una sobrina. Eh, bueno, la nimita era como ir a buscar greda y pasar a la nimita era una cosa obviamente natural. No podía uno, digamos, ir para allá y no pasar a la nimita. Era muy entretenido. Y, y yo siempre recuerdo esa casita que había ahí, que era muy acogedora. Y creo que la gran mayoría de los puertorriqueños, obviamente, le teníamos cierta fe a esa nimita. Y por lo tanto, se volvió un lugar acogedor en que todos pasábamos, ¿no? Hay otro entorno que también fue intervenido por las personas que vivieron allá. Y nosotros de repente también íbamos hacia abajo, íbamos en busca de pelotas de golf, porque obviamente queríamos jugar golf, aprender cómo se jugaba golf, entonces no teníamos la opción de comprar pelotas de golf.
Entonces nosotros sabíamos que abajo, debajo de la cancha de tenis, ¿cierto? Por ese lado, ¿cierto? Había personas que jugaban al golf y nosotros íbamos durante la tarde y nos y bajamos esos cerros y recorríamos cada una de las canchas, ¿cierto? Pero ese recorrer esas canchas era también recorrer ese entorno natural que había ahí. A mí siempre me llamaba o me gustaba mucho, incluso cuando subía y bajaba el agua dulce, detenerme como en el medio del cerro y escuchar el viento. Yo creo que en ninguna parte he escuchado el viento que es como una quena, no sé si de estos grupos musicales andinos, y yo creo que la quena es como ese viento. ¿Ya? Siempre lo relaciono, decía yo, ahora entiendo por qué la música andina suena así, porque básicamente es la representación del viento que se da en esos parajes altos, ¿cierto? De montaña, un poco agreste, ¿cierto? Entonces, me gustaba mucho esa parte, o sea, nos gustaba mucho a nuestros amigos, en fin, recorrer eso, yo creo. Era como un desafío, ¿cierto? De bajar, subir y poder de alguna manera compartir eso en esa naturaleza, en ese territorio tan agreste que era. Y creo que esos son como los lugares que yo recuerdo haber visitado. Uno de los lugares que también visitábamos ocasionalmente, bueno, mi padrastro hacía de chofer muchas veces porque eh, él manejaba uno de los buses que llevaba o que traía en la tarde a los alumnos que vivían en el jardín. Yo recuerdo que más de una vez me llevó, ¿cierto? Entonces a las 5 como se terminaba el colegio, ¿cierto? Pasaba un bus y había que irlo a dejar al jardín. Y el jardín también era un lugar muy bello. También me recuerdo haber subimos algún día, me llevó a la ola, que si bien ahí había sido intervenido porque era una especie de represa que había ahí, la cantidad de agua que venía de la cordillera y que era aquí reunida por esta represa era impresionante. Cuando uno en Potrerillos, yo creo que nunca nos faltó el agua. Y era un agua limpia, cristalina, pura, de un sabor que yo no he vuelto a probar en ninguna otra parte de Chile. Y, y ahí estaba esa naturaleza, ¿cierto?, que nos rodeaba, ¿ya? Que también la utilizábamos, ¿cierto?, para, para beber, qué sé yo, pero también para disfrutar de ese paisaje que era como tan inmenso, porque realmente la cantidad de agua que uno veía ahí que se acumulaba en ese embalse era impresionante, era inmenso. Y después todo eso se transformaba, qué sé yo, con estos generadores y todo lo demás. Entonces, eh, yo ayer vi una foto que viene con el libro de Mil versos para Potrerillo y vi una foto del Potrerillo de 1920 y eran unas casitas que se veían a lo lejos y yo siempre de ahí como que quedé impresionada después de todo lo que se hizo posteriormente y de cómo esa naturaleza tan agreste, ¿cierto? La hicimos nuestra amiga, la hicimos parte de nuestra cotidianidad. Entonces creo que eso es lo que siempre me ha gustado o recuerdo con mucho cariño, de por ello que vivimos en un lugar un poco agreste, pero que lo supimos, ¿cierto?, llevar. Eso yo creo que es lo que más rescato de lo que es la naturaleza de Potrerillo, de esos lugares bonitos y impresionantes. Eso, ese Muchas sería como... gracias, Ruth, por tus vivencias que nos relataste. Este monito que tengo allá, acá, va a ser el viaje, nos va a ir guiando en este viaje que vamos a hacer. Les voy a mostrar ahora un mapa. Ya, este mapa lo hizo Cristian Peña. El Ujú, mapa es donde vamos a empezar a recorrer. Acá estamos, como decíamos, en Potrerillo. Bueno, Ruth nos estuvo hablando de agua dulce,
bueno, pues la Nimita está muy cerca de Potrerillo. Eh, y precisamente vamos a seguir con Agua Dulce. Te dejo, María Cristina. Gracias, Carly. Bueno, yo elegí Agua Dulce porque tenía mayor información, a pesar de que conocí algunos de los otros lugares que se han mencionado. Pero quiero contar a la gente que Agua Dulce es un oasis y está ubicado entre Potrerillos y Palo Blanco, tal como Berly nos indicó ahí en el mapa. Ese fue el primer camino que hubo hacia la Mina Vieja, ¿ya? Se compone de tres quintas, o sea, depende cómo se lo mire, pero vamos a decir como por terreno, porque por dueño, esas pertenencias eran de Codelco, pero las entregaban a un administrador. Pero vamos a decir que territorialmente son tres quintas y la más conocida es la primera de ellas, porque de niños solíamos, como dijo Ruth, bajar hacia ese oasis donde había una vertiente que tiene mucho más de 100 años, ¿ya? Las otras dos quintas venían después de un largo trecho que era seco o eriazo. La del medio de las quintas era donde vivía la guanaca, doña Leocadia, y los límites de las tres quintas estaban bien definidos, porque los terrenos estaban alambrados. Las, a la última quinta, la de la higuera, se podía acceder yendo desde la primera, pero también bajando la cuesta de los Patos, y para la cual había que tomar una desviación y se podía llegar allá. Recuerdo que era famosa la última porque era la de donde estaba la higuera, y el dueño de esa, o el concesionario, plantaba alfalfa, ¿ya? Ahora quiero centrarme principalmente en la primera quinta y en la construcción de la piscina que estamos viendo ahí. El cura Juan Pedro Segarra, que era español, siempre estaba atento a las necesidades de Potrerillo, a las necesidades de la gente. Mucha gente en Potrerillo no salía de vacaciones. Entonces, dentro de los proyectos que estaba pensado realizarse para Potrerillo estaba una plaza, un estadio, una piscina. Y así como el padre Segarra, Juan Pedro Segarra, se dedicó por entero a lograr el tema de la piscina y lo quiso realizar ahí en la primera quinta. Para eso, él recurrió, era muy buen, muy bien gestionador, muy buen gestionador, y recurrió entonces a un contratista, don Nemesio Monardes, quien ayudó en toda la realización digamos, de lograr que esa agua copiada, que era una simple poza, se convirtiera en una piscina. Además, hubo rifa, colaboración de la comunidad y también, de alguna manera, Codelcos ayudó con otra, de ahí explicó con qué más. Bueno, finalmente el año 1983, en octubre, se inauguró la piscina y para esa ocasión hubo que, para llenar la piscina, porque era una poza natural, para llenar esa piscina se tuvo que recurrir a tres bombas, que fue con las que colaboró la empresa para la noche anterior lograr, ¿cierto?, un llenado total. Y en ese día también se realizó un desfile de modas, de trajes de baño. Muchos participaron, la ambulancia bajó, el profesor Maximiliano Martínez, profesor de inglés del liceo, hizo de locutor, hubo una orquesta. Y según lo que me cuentan, el cura pensaba llevar tres alas deltas para que pudieran lanzarse en ese día de la inauguración desde el cerro, ¿ya? Desde el cerro y fue un espectáculo muy bonito, lo que no se concretó porque no pudieron llegar las personas. Em, Hay una imagen ahí que muestra la piscina, más adelante la vamos a ver, la piscina tapada por matorrales porque finalmente la piscina no prosperó. ¿Por qué razón? Porque llegó la municipalidad de Diego Almagro con la reglamentación y entonces exigía, ahí está la piscina ya sin uso, tapada por los matorrales, porque la municipalidad llegó y clausuró la piscina porque no contaba con salvavidas, no tenía el metraje adecuado, le faltaba la baranda, la acidez del agua no era la indicada y no había camarines ni duchas para las personas que se iban a meter a la piscina. Entonces finalmente fue clausurada. Eso, quería contarles que nosotros, bueno, repetir que muchas veces fuimos al Agua Dulce,
En esa foto aparezco yo y la hermana de Ruth, quien habló recién. Estamos al borde de la piscina, al costado, y más adelante hay otra foto, no sé si puede pasar ahí. Esa foto también es del agua dulce porque había algunas mesas con esos tolditos para poder protegernos. Y en esa foto estoy con la familia Barahona. La familia Barahona, su padre es un antiguo potrerillano que tuvo en concesión el Hotel Chileno, hubo un hotel en Potrerillo, que está en este momento donde está la plaza, es el terreno de arriba de la plaza. Y con esa familia visitamos el Agua Dulce. Después este señor tuvo un restaurante que estaba ubicado frente al cine y se llamaba El Atacama y había sido la primera escuela de enseñanza media en ese lugar. Había estado la primera escuela de enseñanza media antes del liceo, antes de que se construyera el liceo, de los jóvenes que salían de octavo y para no tener que emigrar, se hizo esa escuela pensando en ellos para que no tuvieran que salir del mineral y continuaran sus estudios. Una de las anécdotas que recuerdo, ahí estamos con Ruth, estoy en el medio y el otro lado la hermana de Ruth. Es que una vez fuimos del liceo con el profesor Maximiliano Martínez al Agua Dulce y de vuelta se oscureció, todo era a pie por supuesto, en la primera quinta, bajamos la primera quinta a pie, que era con mucho riesgo, con mucho peligro, y también la subimos y de vuelta en el camino vimos un objeto volador que nos siguió todo el camino y bueno, después se detuvo frente a nosotros el objeto y después hizo como un vuelo y desapareció. Pero mientras subíamos y llegábamos por el cementerio, hasta ahí más o menos se mantuvo el objeto y como dije, después ya se nos perdió y recuerdo que el profesor trató de tomar fotos, no sé si las tomó, las guardó, pero fue algo que todos, como éramos varios alumnos, éramos yo creo como unas 30 personas, fuimos testigos de ese, digamos, evento, que era un poco diferente. Ese es mi relato del agua dulce. Gracias. Hartas cosas pasaban, parece, en Agua Dulce, entre el diablo que se aparecía, que comentaba Ruth, y también el objeto volador. Sí. Muchas gracias, María Cristina. Rubí, esta foto, también de Agua Dulce. Sí, bueno, yo soy más antigua, por decirlo así, y, y en ese tiempo no había piscina, por supuesto, y bajábamos eh, por los arenales, y ahí en las vacaciones sobre todo, porque nosotros, la mayoría de los estudiantes, terminábamos esto básico y teníamos que salir a estudiar las humanidades afuera. Entonces, en las vacaciones de verano ¿Mm? nos juntábamos y Sí, íbamos ahí al agua dulce de vacaciones. sí. Por favor, se apaga el micrófono. Ahí estaban las chicas, los hijos del Olavarría, que era el administrador de la DECO, y los hijos del Barrientos, que era el administrador del Cooper Club, y mis amigas y vecinas Solís. No Sí, veo que hagan una reunión de fotos de Pocherillano, no sé, que me llamó. César, si puedes apagar el micrófono, por favor. esas Gracias. son las dos fotos de la bajada a Pocherillos, de Pocherillo Agua Dulce. También íbamos a otros lugares, por la Quinta del Mar. Rubí, te apagaste el audio. Ay, ¿terminaste ahí, No, no Rubí? lo había pagado yo, me habían silenciado. Ah, ya. Lo que le decía que también íbamos a otros lugares, por siempre abajo del hospital también había donde caían eran las aguas servidas, pero igual iba de Ahí vacaciones. Uy, está está temblando temblando. fuerte. Sí. Hay que esperar el temblorcito nomás. Largo.
Está temblando. Sí, Acá en Santiago es, también está temblando. es Sí, que bien iban fuerte. los Está objetos que caen, temblando. no es que no caiga nada, Cada vez afortunadamente. más fuerte. Hay montos 5 7 dice. Oh, se mueve todo el edificio. Estoy en el piso. Hoy todo Allá también pasando el agua pasamos terremotos. dulce. Entre el diablo, los ovnis y ahora parece que terremoto. Yo creo que por acá cerca, por la quinta región, porque partió antes acá, porque Cristian después avisó que se sentía por allá. Sí, Sí. pues, ahí Eh, dice terremoto. ya, bueno, alegría, alegría. Ya, estamos bien. 5 Eh, 7 dice. 5, 7, no, eso fue más fuerte. Todo Bueno, por Pocherillo. todo por chorizo, ya. Eh, Muchas gracias, Rubí. Hasta con terremoto, Ya, ¿viste? No me voy a hasta con olvidar de agua terremoto. dulce, esa foto no nos vamos a olvidar. Ay, perdón, estoy. La que fui a ver a mi mamá. Ya, he vuelto. Cristian, ¿estás por ahí o saliste arrancando de 10.º piso? Estas fotos son tuyas. Agua dulce. No, estoy acá. Ahora voy a apagar el video, sí. Ya. Bueno, desde que llegué a Potrerillo supe de Agua Dulce, de su historia, de qué es lo que hacían los fines de semana, que era un lugar de esparcimiento, y en verdad fui muchas veces, y como estaba de paso atrás el Cerro Vicuña, eh, aprovechaba ahí de descansar, de recorrer, y que aparece ahí en la fotografía es mi hijo, el Emiliano, que ahí tenía recién 7 años. Eso, un lugar muy, muy bonito. La piscina, ¿ya? Que después del año 94, 95 ya no se le hizo absolutamente nada, y se fue todo secando. De hecho, la última vez que fui, que fue hace como unos 6 años, ya estaba prácticamente todo seco, todavía quedaba algo de agua. Era, era bastante llamativo, entre mucho desierto, colores oscuros, café, grises, y de pronto llegar a un lugar y ver harto verdor. Era, era bastante bonito, muy entretenido estar ahí en Agua Dulce. Muchas gracias, Cristian. Bueno, ahora nos vamos despidiendo de agua dulce. ¿Dónde nos lleva nuestro amigo? Vamos a Guada Palo Blanco. Continúa, Cristian. Bueno, la aguada de Palo Blanco está un poco más arriba de Agua Dulce. En este lugar nació la señora Glenda Varela, que cuando yo llegué a Potrerillo era la encargada de entregar el equipo a los trabajadores, de llevar los registros de asistencia. Y después de muchos años supe que ella había nacido acá, y cuando se retiró le hicimos la despedida de Potrerillo en este lugar. Se organizaron muchos vehículos, ¿no? Se hizo un asado, y ella estaba realmente muy emocionada porque una guada que tenía harta vegetación, árboles grandes, y de hecho había un par de aves, me acuerdo. Así es que, no, una experiencia muy bonita, y después de conocer el lugar que yo nunca había ido, ¿ya? Fui un par de veces a recorrerlo, a revisar qué había en los sectores aledaños, a tomar fotos. Muy, muy bonito. Esta es una vista desde la Guada Palo Blanco hacia Potrerillo, que ahí se ve su chimenea, y el camino que llegaba hasta este lugar se muestra, llegaba solamente hasta ahí abajo,
y para llegar a la Guada propiamente tal, había que caminar como 10, 15 minutos. Así que la señora Glenda nació mirando ahí el Doña Inés, que se ve imponente detrás de Potrerillo. Ahora nos vamos al Cerro Vicuña. Esta foto es mía, es tomada desde El Salvador. Cuando nevaba, yo tenía esta vista del Cerro Vicuña acá al fondo. Bueno, se veían acá otros cordones montañosos hacia la derecha. Y cuando nevaba era espectacular mirar para allá, pues lo veías nevado y siempre decía uno, ah, para el lado de Pucherillos nevó. Y cuando incluso había poquita nieve, pues como Pucherillo tenía más altura, obviamente había nevado por ese lado. Acá hay un zoom de esa misma imagen, acá se ve el Vicuña. Cristian, continuamos con el Cerro Vicuña. Bueno, visto siempre desde Potrerillo, ¿ya? Esta fotografía está tomada de un cerro que está al lado del cerro La Antena, que es el que se ve desde Salvador, ¿ya? Y estando en Potrerillo, mirando el cerro, ya había bajado un par de veces a Agua Dulce, fue bien especial porque fue el primer cerro que subí en la zona. En esa oportunidad, un día sábado, recuerdo, me llevó una camioneta temprano con la persona que estaba de turno. Me dejó ahí en el cruce. Hacia la derecha estaba Agua Dulce y ahí seguí el camino hacia el Vicuña. Y después de llegar a la cumbre y disfrutar del paisaje, habíamos quedado en que bajaba entre 6 y 7, y a las 6 estaba ahí en el lugar donde me había dejado la camioneta y la camioneta no llegó nunca. Así que tuve que subir, como decía María Cristina, a pie. Llegué a Pati cuando tuve que cruzar el cementerio, ¿ya? Escuchaba un zumbido, po, y era el sonido de las torres de alta tensión, así que tipo 10 de la noche tuve que cruzar ahí el cementerio, llegar a la garita y de pronto apareció una camioneta y me llevó a Salvador. El motivo por el cual no me fueron a buscar era que hubo un incidente, ¿ya? Y por eso obviamente se ocuparon del incidente. Así es que fue una experiencia bonita. Así se veía desde Potrerillo el Vicuña, y ahí del Vicuña abajo en la fotografía a mano izquierda se ve un pequeño camino, un sendero. Por ahí uno podía subir a pie, pero por el lado izquierdo, años después, hay un camino de tránsito para camionetas con tracción. Así es que después varias veces subía en camioneta y me recorría las cumbres viendo algunos vestigios, pircas y ese tipo de cosas. Ahí está más cerca del Vicuña y la fundición de Potrerillo, donde ustedes... Y esa era la parte final, la cumbre en la que está más al fondo a la izquierda, pero el camino, bueno, el camino después del aluvión de marzo del 2015 ya no se pudo transitar más, pero era bien factible llegar a... De hecho, fui con varias personas, con la gente de protección industrial, con algunos geólogos, íbamos a la cumbre del Cerro Vicuña. Ahí con mi hijo, que estaba más chico todavía, fueron su primer 4.500 metros allá en Atacama. Muchas gracias, Cristian. Ujú. Y del Cerro Vicuña nos vamos a la finca Montandón. Montandón o Montandón. Teníamos ahí la discusión. Cristian, continúa. Cristian, estás ahí, sí.
Sí, ahí en la finca estaba el abastecimiento de agua para los trenes, así es que también era un lugar donde se dejaban la madera, que era la que soportaba los durmientes a efectos de hacerle mantención a la línea cuando sufría algún daño, ¿ya? Así es que se conserva muy bonita. Esta foto obviamente está tomada antes del aluvión, ¿ya? Que después todo eso la línea quedó toda diezmada, ¿ya? No así la finca que después se recuperó y, y volvió a tener su verdor característico y su lugar de cuando uno subía hacia el Salar de Pedernales o hacia la Cuesta Cerillo desde Llanta o desde El Salvador, podía ir pasar un rato a descansar. ¿Puedo hacer una pequeña acotación? Sí, claro. Esas dos fotos que tú mostraste que dicen Finca Montandón, para Ujú. nosotros que éramos los potrerillanos, no sé, de mi generación por lo menos, conocíamos ese lugar como Encanche. El lugar Ah, ya. donde el tren, claro, se abastecía de agua primero y dejaba algunos Ujú. materiales, qué sé yo. Nosotros lo conocimos y también fuimos de viaje. Hacíamos un viaje como de estudio con la profesora en el tren y llegábamos hasta Encanche para hacer un picnic después y recorrer. Eso quería Ah, contar. sí, sí, cuando Bernie me pidió fotos y me dijo, quiero fotos de enganche, y yo le decía, enganche, no me suena a ninguna quebrada, a ningún lugar. No, es que nosotros hacíamos un viaje en tren y no sé, llegábamos en Canche, pero yo nunca lo había conocido con ese nombre, pues así que, ¿viste? Eso era entonces en Canche, ya. Enganche o la finca. Bueno, el viaje en tren precisamente viene ahora. El año 2009 para el cincuentenario de El Salvador, hicieron un viaje en tren, se partía, a ver, en bus desde El Salvador hasta Encanche. Y ahí se tomaba el tren y, y te llevaban en el tren hasta, ay, está temblando de nuevo, hasta Llanta. De Llanta nuevamente tomaba los buses. Bueno, esto cuando vamos en el bus. eh, esta parte blanca es la barrera de contención. Está el bus adelante, eran dos o tres buses. El verdor, los cerros. Siempre me llamó de allá la atención el color de los cerros. Y de hecho extraño mucho yo el tema de los cerros, el ver en los cerros descubiertos, que acá en la región no los tenemos, pues la región de Valparaíso. Ahí está el tren que nos estaba esperando. Gente que iba en el viaje. Yo este viaje lo hice con la secretaria del liceo, Diego Almeida, en ese tiempo yo trabajaba en el liceo, y con la profesora de educación física. Ahí estoy yo, el interior del tren. Ahí están acoplando la locomotora. Ella es Maudi Honor, es la secretaria del liceo. Y la que está delante es Norma Inostroza, la mamá de René Cerda, historiador que ha escrito harto sobre Potrerillo, ha investigado harto. Ella es Vania Mancilla y Francisco Velázquez. Vivieron también en Potrerillo y luego en Salvador. Y ahí cuando llegamos a Llanta, estas dos fotos son de Llanta. Y ahí termina el viaje que hicimos ese año. Fue el 30 de octubre del 2009 para celebrar el cincuentenario. Ahora continuamos en viaje a donde se va nuestro amigo, a la subestación eléctrica Montandón. Cristian, La subestación está prácticamente, el camino se ve
y sigue hacia la derecha en la última loma, y de ahí baja la cuesta del Jardín y por otro lado a la derecha va hacia Salvador. La subestación es la que de alguna manera abastece con varios kilowatts a Potrerillos directamente. Y un lugar donde estaba con, con un operador generalmente y dos mantenedores, y era un lugar que tuve la oportunidad, al menos en 2 ocasiones, de pasar ya, de revisar las instalaciones. Hay una turbina Francis en ese momento que después se cambió, y era un lugar bastante, muy bonito, muy con harta, tenía bastante comodidades para la gente que trabajaba ahí en ese lugar. Eso. Esta foto la tomó Mariela Zamora Rojas. Mariela Zamora fue la jefa de la biblioteca de El Salvador por 43 años y jubiló el año pasado e hizo un viaje a la parte de la cordillera y pasó por ahí por la subestación eléctrica y me mandó especialmente, sacó esa foto especialmente para mí porque mi papá en los años 80 trabajaba ahí en la subestación. Lo mandaban 2 semanas. Entonces tenían que ir previamente a comprar víveres e ir a los camiones que llegaban también a la feria, que llegaban determinados días, y llevar las frutas y verduras. Y mi papá comentaba que bajaban los collas y llevaban queso de cabra y lo intercambiaban por mercadería. Y a mí mi papá me llevaba fósiles, que sacaba de acá del sector. Entonces, de ahí con mi papá yo conocí los fósiles. Así que esa foto me la sacó Mariela y con mucho cariño para mí. Vamos a continuar viajando y de la subestación nos vamos a la ola. Cristian, En la ola hay en el fondo es una especie de un mini tranque, ¿ya? Donde llega el agua que viene desde hacia la cordillera, está el río Negro, que nace en las termas de Juncal. Por otro lado viene el río de Juncal, de y cuando se juntan los dos ríos, hacia abajo y hacia la ola, se le denomina hablando de nuevo, río Juncal, ¿ya? Y ahí se abastece de agua y el agua baja por gravedad hacia Potrerillo, ¿ya? Y hacia Diego de Almagro. Esos son los dos que se alegraban harto cuando uno pasaba por la ola, ya sea para ir hacia otras lagunas, hacia otros lugares, que era un gato y un perro que muchas veces estaban los dos durmiendo juntos, eran amigos inseparables. ¿No? Ahí está Emiliano como vivió en Salvador muchos años, con él también recorríamos, ahí se ve el lugar donde el agua se acumulaba, ¿ya? Se ven las bombas que eran para limpiar la parte de abajo y tener el agua a través de las tuberías hacia Diego de Almagro prácticamente llegaba esa agua. Bueno, ahí está mi sobrina Jimena, de espalda mi hermana, adelante Emiliano, y este caballero, don Jorge, que hacían también turnos de 14x14, y muchas veces ya me conocían, a veces también les llevaba cosas, y siempre le decíamos o le decía dónde íbamos a estar, y de vuelta se preocupaba, nos esperaba ahí afuera y nos servía té, nos daba sándwich. No, las personas eran muy, muy, muy amables. Bueno, así terminó esa fiesta de un 18 de septiembre. Se les cayó el cartel. Ellos se entretenían, entonces festejaban la fonda, ponían cueca, dentro de las instalaciones mesas de pool, una mesa de pool grande, así que a veces cuando había mal tiempo, de hecho
En dos oportunidades me quedé a dormir ahí, que tenían varias habitaciones y jugaban pool, ¿no? Era gente muy, muy afable. Realmente tengo muy bonitos recuerdos del lugar de la ola. Continuamos este viaje de 31 de mayo, un día un poco particular, está terremoteado, eh, y este día del patrimonio también particular. Bueno, el patrimonio es un derecho y la cultura se cuida. Continuamos nuestro viaje, seguimos ahora por Cascada Río Juncal. Ahí están las dos mosqueteras y el mosquetero chico, mi hermano, mi hijo y mi sobrina. La cascada de río Juncal. Mucho más arriba ya se juntaban ambos ríos, Juncal y Río Negro. Y en invierno esta cascada se congela completamente, completamente. Las temperaturas bajan hasta 25, 20, 25 grados bajo cero. Ahí está totalmente congelada y de hecho hoy día, en las épocas de invierno, es un lugar turístico que la gente llega todos los fines de semana ahí a fotografiarla y a tomar a tener su vivencia ahí cerca del hielo. Ese es más o menos en cuanto a dimensionamiento de lo que uno puede apreciar en ese lugar, es realmente muy bonita, muy, muy bonita en invierno. Bueno, en una de esas oportunidades fui con mi equipo de montaña y quería ver qué había detrás de la cascada, así que me metí dentro y estaba lleno de estalactitas, ¿ya? Y empecé a caminar por dentro, que debe ser como 5 o 6 metros de profundidad, y en algún momento me di vuelta y con el piolé pasé a llevar las estalactitas y por el sonido empezaron a caer, pues así que realmente fue así como impactante estar metido adentro. Así que tuve que salir y después volví a entrar y recuerdo que en esa oportunidad tomé fotos con trípode desde la cascada hacia afuera y fue una experiencia bonita. En algún momento llegaron dos escaladores de Copiapó y la escalaron cuando hacía mucho frío, como a las 5 de la mañana, y también uno tiraba una cuerda y podía bajar en rappel, que es una técnica de descenso, así que es un lugar muy, muy entretenido tanto en verano como en invierno. De la cascada nos vamos a las termas. Oh, las termas espectaculares. Un lugar, sí, que no se puede no conocer estando allá en la zona. La montaña que se ve atrás se denomina la Azufrera de los Cuyanos, ¿ya? Y el agua detrás de la terma, de ahí está una construcción de piedra, emerge en ese lugar amarillo que se ve atrás y el agua sale prácticamente a una temperatura muy alta, cerca de los 30 hasta 40 grados, y por la contextura del, del, del digamos, del sedimento del lugar donde está, que el agua escurre y como es de color oscuro, se forma lo que se llama el Río Negro. Ahí estamos con mi hijo y con mi perro Kaur, mi labrador que me acompañaba a todos lados. Todos los fines de semana en verano mucha gente se queda a acampar
De hecho, con mi amigo de montaña, el Milton Alvarado, alias el perro, lo usábamos de lugar de aclimatación antes de seguir hacia los cerros arriba y uno podía dormir. Al costado izquierdo está la primera construcción que se hizo. Las otras fueron hechas muchos años después. Y la última vez que fui a las termas, que fue ahora hace poco, en noviembre del 2025, alguien, o no sé a quiénes se les ocurrió la que está a la izquierda, que era como más cómoda que las otras, ¿sí? De correrla más hacia las termas y la hicieron pedazo en el fondo. Así que hoy día está solamente habilitado la construcción de piedra, que se ocupa solamente en la segunda. Pero uno también puede colocar carpas, es que sigue estando ahí las termas de Juncal. Fotografías de muy temprano, ya en que con la temperatura ambiente y el calor de la terma se puede apreciar la evaporación. Y estas fotos para mostrar el río Negro, que todo el camino, eso sí, el camino hacia las termas de Juncal es realmente espectacular, así, increíble. Bordea en algunas partes unos farellones y mucho del camino y del recorrido se tiene que hacer en vehículo sobre el río y que le da un atractivo realmente espectacular. Es muy, muy, muy fascinante. Mucha gente que va por primera vez antes de entrar a la quebrada va conversando y todo, pero cuando ya empieza a entrarse en el camino y en el río y cruzar la cascada, la gente se queda callada porque es una emoción grande y un susto también pues, para los que van manejando, pero ir a las termas de Juncal es realmente rejuvenecer, muy, muy espectacular. Y creo que mucha gente de Potrerillo fue y mucha gente de Salvador también. Si es que en noviembre del 2025 estaban igual de maravillosas. Hemos recorrido Aguada, Cerro, Cascada, Termas y ahora nos vamos a un salar, el Salar de Pedernales. Es uno de los 11 salares que hay en la zona de Atacama y es el más grande de todos. Tiene mucha fauna, flamenco, eh, zorro, vicuña, guanaco, y es enorme, muy bonito, y la distancia a la que está desde Potrerillo que es equidistante a la distancia de Salvador, uno en vehículo se demora 1 hora y media, 1 hora 45 y puede disfrutar de una belleza realmente espectacular. La foto está tomada del costado norte del salar, ¿ya? El cerro enorme que se ve al fondo del Panteón de Aliste y el salar dentro de él hay muchos aforos o muchas lagunas pequeñas, ¿ya? Que con el color de la sal del fondo y con el azul intenso del cielo se ven de color azul, color turquesa, son realmente maravillosas. Por el costado del salar hay muchas construcciones antiguas. Yo creo que hay una construcción que, por lo que me dijo un arqueólogo, debe tener más de 10.000 años, que está hecha toda de piedra, ¿ya? Y son lugares que hay que recorrerlo, hay que disfrutarlo, pero en general es- conocer un salar, estar ahí, es una muy buena aventura. Esta foto está tomada de un cerro cercano al Doñiné, donde se aprecia toda su extensión
Y esa manchita que se ve al centro es una laguna que se llama Laguna Los Cristales. De estas hay muchas lagunas, ¿eh? En varias oportunidades, en especial con mis amigos de montaña, ¿eh? Dejábamos el jeep en algún lugar y nos hacíamos un trazado de, no sé, por recorrer unos 10, 15 kilómetros al interior y íbamos fotografiando los, las lagunas, los cenotes que hay ahí en ese sector. Y ahora precisamente nos vamos a la Laguna Los Cristales. Le pediría a quienes estén con celular evitar tocar la pantalla porque se empiezan a salir rayas acá en la fotografía. No. Cristian. Esa es la laguna. La cuando la vimos con mi amigo en el Google Earth y, y dijimos, vamos, fue realmente como 2 años en que no sabíamos cómo poder llegar a este lugar. Y cuando llegamos, fue relativamente después de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, después de sacar muchas piedras en el camino y ir marcando en el GPS, ya habíamos ido un par de veces. Y el sol se refleja en los cristales, ya en los cristales de sal, y producen un efecto así como pequeñas lámparas que se encienden y se apagan. Y dijimos, ¿cómo la llamamos? Laguna Los Cristales, pues, y a la fecha toda, toda la gente que va a la zona la conoce así. Es muy linda, tiene también cenotes, tiene esas formaciones de las piedras que la sal se les ha ido depositando encima. En esa oportunidad estaban nevados atrás el Doña Inés, y a mano derecha están las dos puntas del Cerro La Gemela, cerro muy bonito y no un lugar que también tiene una particularidad. Ahí es donde los flamencos, ¿ya? Colocan los huevos y nacen los polluelos de los flamencos que están ahí viviendo como 2 años. Hay como 10 flamencos que se encargan de cuidarlos y varias veces que fui en noviembre y en el periodo de verano, se veían todos los polluelos así, caminando por el contorno de la laguna, metiéndose al agua y los cuidadores ahí rondándolos. De hecho, hace 2 años la CONAF hizo el catastro de todos los flamencos que habían acá en esta zona, que eran más de 1.500 flamencos, muy, muy espectacular. Y ahora nos vamos a un volcán, al volcán Doña Inés. Bueno, el volcán Doñiné es como el símbolo, el protector del Salvador, de Potrerillo. Es un volcán que tiene la particularidad que de muchos cerros, de muchas cumbres de otros cerros, siempre se ve, ¿no? Tiene 5.075 metros. ¿No? La primera vez que fui, había llegado recién a Potrerillo y fue por ahí por el año antes del 2000. Y me tuve que conseguir o sea, los zapatos de seguridad, un buzo y llegué. Fue el segundo cerro que escalé en la zona. Después de eso tuve la oportunidad de subirlo en más de 10, 12 veces y por distintas rutas. Y es un cerro que tiene mucha magia. Esa es la cumbre, son dos cumbres, la cumbre norte y la cumbre sur. Esa es la cumbre sur, ¿ya? Que es como la más alta, de 5.075. La otra tiene como 10 metros menos nomás.
Hay ahí un monolito donde uno deja el testimonio. Se aprecia el salar en toda su extensión y la cumbre norte tiene una particularidad muy, muy especial. Ahí vamos a ver la cumbre norte. Esta foto está tomada desde el salar de Pedernales y en invierno también en una oportunidad lo subí en invierno. Tuve que caminar porque el jeep llegó muy abajo, así que en 2 días, pero es un cerro que después muchas personas de tanto de Diego de Almagro, de Copiapó, lo, lo han, lo han escalado. Esa es la cumbre norte y esa plataforma que hay en ella es un adoratorio de altura. Los incas que subieron esta montaña hicieron esta plataforma adoratorio, llevaban leña y muchas veces ellos hacían sus oraciones al sol, ¿ya? Porque en su cosmovisión ellos, el sol era su dios, el sol en las altas cumbres, que era un lugar donde uno podía estar más cerca del sol. Él les derretía la nieve y la nieve para ellos era el agua y el agua les significaba el poder cultivar y el poder cultivar el poder subsistir. Por eso la adoración de tanto de los incas y de los pueblos del norte es tan fuerte con las montañas. Así es que llegar ahí y sentir que hace muchos años se hicieron procesiones, se hicieron ritos y se hizo adoración. El volcán Doña Inés mantiene en su cumbre este adoratorio que realmente hay mucha energía. Y del volcán Doñiné nos vamos a la laguna El Jilguero. Bueno, eh, son, son 3 lagunas, ¿ya? La del Jilguero, la del Bayo y la Laguna Brava, ¿ya? Desde que estuve en Potrerillo y escuché nombrar Lagunas Bravas y las pude ver en mapas, porque me hice un ferviente cliente del Instituto Geográfico Militar, donde me inscribí, me hice una cuenta y podía descargar los planos, obviamente cancelando un precio por ser cliente, y miraba las Lagunas Bravas y preguntaba, oye, ¿cómo puedo llegar? Los jiperos no me daban mucha esperanza y fue un amigo, César Urqueta, ¿ya? Que lo conocí por un tema laboral en Potrerillo, y en algún momento le hice el comentario así bien a los chilenos, le dije, oye César, ¿quién cresta conoce quién cresta puede conocer Lagunas Bravas? César me dijo, yo he ido. No, me dijo, ¿cuándo quieres ir? No sé, pues, cuando usted quiera, vamos. Y era, me acuerdo, día de semana y le dije, vamos el viernes porque es Viernes Santo. Ya. Así que ese día 22 de abril del 2011, ¿ya? Que lo tengo grabado, César me pasó a buscar como a las 6 de la mañana en su Mitsubishi. Yo estaba ahí con mi FJ y partimos a las 6 de la mañana y como entre la 1 y las 2 recorrí todos estos lugares con él. Fue una tremenda experiencia, estaba realmente fascinado. Y César, que ya conocía el camino, esa es la laguna El Jilguero, ¿ya? En Lagunas Bravas, sacó una olla, recuerdo, grandota, encendimos una nafe y comimos locos con vino blanco mirando las Lagunas Bravas, así que César
totalmente feliz de ese viaje y obviamente después de esto volvimos a ir a otros lugares y nuestra vista se afiató mucho. Esa es una vista del Cerro El Plomizo donde se ve la laguna del Jilguero, ¿ya? Y ahora nos vamos a Laguna El Bayo. También por la diferencia de colores entre la del Jilguero y el Bayo es como prácticamente el color cielo, un azul intenso, y tiene de fondo todos esos cerros nevados que se llama el Sierra Nevada, que es uno de los 6.000, que tiene, perdón, más de 6.000 metros, y el que menos ascensiones tiene en la zona, el único 6.000 que tiene solamente una ascensión de Estados Unidos, y en la cumbre argentina, una ascensión por Argentina. Los argentinos subieron la cumbre del lado de ellos y los estadounidenses del lado nuestro, porque es un cerro fronterizo. Y a la derecha se ve el Cerro Plomizo, ¿ya? Desde el cual de la cumbre está tomada la foto anterior hacia la laguna El Jilguero, un cerro que fue escalado por los españoles. Así es que tuve el honor de hacer la segunda ascensión y son cerros muy alejados que hay que tener el equipamiento tanto vehicular para hacer los acercamientos, pero lo que regala el esfuerzo de estar en esas cumbres son unas vistas increíbles. Y para mí, uno de los lugares más hermosos de este planeta, las Lagunas Bravas. A la izquierda el cerro Lagunas Bravas, que lo escalamos con un amigo también. En su cumbre un monolito, hicimos la primera ascensión y después de estar acá, fui más de 20 y tantas veces con mi hermana, con mi hijo, con amigos, solo en muchas oportunidades, con mi partner de montaña, el perro, el Milton. Y estando ahí vi todos los cerros que estaban alrededor y me hice como un compromiso de fotografiar esta laguna de todas las cumbres, así que me llevó a subir muchos de los cerros que están alrededor. Es realmente preciosa. Ese cerro que está atrás, el cerro El Tridente, ahí con Milton también lo escalamos, tuvimos mucha, mucha aventura en ese cerro, ¿no? Iba, iba yo tan cansado y Milton así, vamos, vamos, vamos. Y de repente dije, no, no, no. Y al rato vi que no bajaba y empecé a subir despacito, pues, y como a 5 metros de la cumbre estaba sentado, pues le dije, no subiste, no, te estaba esperando, me dijo. Y habían pasado ya más de una hora. Esta laguna tiene la particularidad, que fue una fotografía que me regaló César, de hecho él me avisó, que en alguna época de año, por una cuestión de ciertas algas que tiene o ciertos microorganismos, la laguna se cambia de color y está totalmente blanca, totalmente blanca. Yo personalmente no la he visto pedazos más grandes blancos, pero César en su oportunidad tuvo ahí la suerte de verla. Y otra foto ahí con parte de que obviamente con los cambios de temperatura se ha ido recogiendo, lo que se ve al lado izquierdo que ya está quedando su fondo salado, así es que no tengo idea en cuántos años más que ya no va a ser las Lagunas Bravas, sino que va a ser otro salar más, por el salar Bravo, se irá a llamar. Estamos en los murallones de Lagunas Bravas. Son realmente
impresionante. Allá están los vehículos. Luego de ver esa maravillosa laguna y el video de los murallones, nos vamos a una laguna que varios conocen igual, está más, eh, que es Laguna Verde. La Laguna Verde, ¿no? Lugar donde todos los veranos llegan muchos montañistas, muchos excursionistas, porque es un lugar de aclimatación antes de partir a escalar el volcán más alto del mundo, ¿ya? Que es la montaña también más alta de Chile, que es el volcán El Ojos del Salado, que tiene 6.000, casi 6.800 metros de altura. Y la laguna tiene su encanto, es grande, tiene mucha historia. Mucha gente dice que era un hoyo del mar. ¿Ya? Han ido a tratar de cruzarla, ¿ya? En estos kayaks, en estos tipo embarcaciones con vela, los que hacen surf y todo, pero el agua es muy helada, heladísima, y el viento prácticamente todo el día está rodeada por tremendas montañas de 6.000 metros. Ahí se aprecia al final el cerro Incahuasi, que en la lengua de los incas significa casa de piedra, donde construyeron también pircas en su cumbre de adoratorio. Y uno puede tener también el tema de recorrerla completa en 4 o 5 horas, tomando fotografías, disfrutándola. Es muy bonita y cada vez llegan más montañistas a conocer esta laguna preciosa, Laguna Verde. Esto también es Laguna Verde. Bueno, ahí tenemos a Marcia Tapia. Marcia Tapia es una de nuestras socias fundadoras. Lamentablemente el año pasado falleció. Y esta foto la facilitó la familia. Es de un viaje que hicieron desde El Salvador por la parroquia, porque el papá de ella, don Archibaldo Tapia, es diácono. Y fue diácono tanto en la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Potrerillo y también en El Salvador, en la parroquia El Divino Salvador. Ahí está Marcia con su hijo, Marcelo, y ahí también Marcia, así que un pequeño homenaje para él igual. Y vamos terminando este viaje. Llegamos al Salar de Maricunga. Ya, ahora sí, el Salar de Maricunga, ¿ya? Un tremendo salar que está prácticamente muy cercano ya hacia Laguna Verde y por ende a la frontera con Argentina. A uno de sus costados, al lado sur, se forma una tremenda laguna, que es la Laguna Santa Rosa, ¿no? Esta es una panorámica que está tomada de la cumbre del volcán Copiapó, que tiene 6.020 metros, ¿ya? Que lo escalamos junto con el Milton. Y ahí pudimos apreciarlo en toda su extensión.
Actualmente Codelco tiene ya la concesión para explotar el litio, así que al lado izquierdo de la fotografía ahí ya se instalaron las piscinas, ¿ya? Eh, hace 3 años, no, hace 4 años ya estaban las piscinas y ahora ya está Salar Blanco, que es una empresa que es una filial de Codelco que va a empezar a explotar ahí el litio. Esta fotografía es del lado sur del salar, donde se ve la laguna Santa Rosa, pero en esa oportunidad estaba toda congelada. Eh, Tiene también una laguna que se está recogiendo y por ende va a terminar en en un, en un salar. Mucho flamenco y también muchas taguas, la tagua cornuda, que son unas aves que tienen unas tremendas patas, así que les permite nadar muy rápido. Y hay épocas del año, generalmente entre diciembre y enero, en que van a colocar los huevos y se llena de taguas, pues es un lugar muy protegido por la CONAF, ¿ya? Porque no dejan acercarse y todo para que nazcan los tahuitos todos felices y tranquilos. Es muy bonita la Laguna Santa Rosa, es de muy fácil acceso desde Copiapó, ¿ya? El camino es para cualquier vehículo y son prácticamente unas 3 horas y media a 4 horas desde Copiapó. Y por el día y en verano también mucha gente tiene hoy día refugio, tiene instalaciones donde se puede uno quedar. Así es que, y también sirve como lugar, primer lugar de aclimatación para las montañas altas que hay. Y aclimatan en Laguna Santa Rosa, después Laguna Verde y después se van a las montañas. Y como último dato, ¿ya? Ujú. Les quería comentar que en los Himalayas hay 14 montañas sobre 8.000 metros, ¿ya? Y después de eso hay una formación de montañas donde hay 18 que tienen sobre 6.000 metros. Y esa formación es la que está ahí cerca de Laguna Verde. O sea, en Chile tenemos un mini Himalaya, ¿sí? Que son 18 cumbres sobre 6.000 metros. Hay dos de ellas que prácticamente tienen casi muy pocas ascensiones. Así es que un lugar que a futuro van a empezar los montañistas y los atletas a batir récords. Ya se han batido bastantes récords de velocidad en el Ojo del Salado, ¿ya? Una expedición alemana que trajo sus jeeps y llegaron como a 6.200 metros. Y un chileno, dos chilenos, dos muchachos con unos Jeep Suzuki llegaron a los 6.400 y tienen récords mundiales. Así que una zona turísticamente que no tiene la infraestructura, pero es muy llamativa por los paisajes, por el clima y por la soledad. Eso. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos quienes compartieron sus historias. Abrimos micrófonos si quieren hacer alguna pregunta. Por mi parte, yo comentar que a propósito de lo que hablaba María Cristina, nombró a Maximiliano Martínez. Maximiliano Martínez llegó allá en 1974. Ayer yo hablé con él. Él es profesor de inglés, como decía María Cristina, y él fundó los Exploradores del Desierto junto a Julio Palma. Tenían una sede en Potrerillo y otra en El Salvador. Él llegó al año 74 a Potrerillo, lo que era el SEM en ese tiempo, que después pasó a ser el Liceo Matilde Tras la Viña, donde él también fue director. Y el año 1994, con los Exploradores del Desierto, hicieron un rally que era desde Salvador hasta Catamarca, y participó gente desde Arica hasta Viña del Mar. Así que le damos el agradecimiento a don Maximiliano Martínez también por contarnos su historia.
Y también quiero agradecer a don Alfonso Palma, quien fue el que me dio el dato de don Maximiliano Martínez, conocido de Cristian Peña. Eh, una consulta, veo acá un César. ¿Es el César que mencionabas, Cristian? ¿De aventuras ahí en montaña o no? Cristian, ¿estás ahí? Se nos fue el Cristian. Arrancó con el temblor. Bueno, quien quiera hacer preguntas, pueden abrir micrófonos. Berly, ¿me concedes la Dime. palabra? Bueno, quiero agradecer el homenaje, pequeño homenaje ¿cómo se llama? A Marcia, esas lindas fotos que mostraban ahí. Y quiero agradecer especialmente a Cristian Peña porque nos ha mostrado unos paisajes que yo creo que muchos de nosotros desconocemos. Y yo creo que con esto es una invitación, pero directa, a conocer nuestros entornos, porque muchos lugares, como dije recién, para nosotros son desconocidos, ¿ya? Y las fotos, qué decir, nos invitan, pero de todas maneras, a aprovechar de recorrer esos lugares tan maravillosos. Agradezco no solo su foto, sino el conocimiento que tiene, tan acabado de todos los volcanes, de todo eso. Y a propósito de lo que él expuso, bueno, quiero contarle que también conocí a Glenda Varela, tenía un sobrenombre ella, me parece que era una de las primeras mujeres que trabajó arriba y bueno, por esas cosas de la vida la conocí porque tenía un sobrino que era un pololo de mi hermana, entonces conocía a Glenda. Y la pregunta que tengo para Cristian es sobre el volcán Doña Inés. Bueno, imagino que está en activo, pero él dice que mostró una foto donde se veía digamos, la cima, pero tengo dudas respecto de qué pasa con el volcán, digamos, o está tapado, ¿qué pasa con eso? Yo vi como que era una superficie plana y no había una boca del Sí, volcán. Esa es la pregunta. sí, lo que pasa es que efectivamente es muy buena tu acotación porque en geología, yo no soy geólogo, ni soy botánico, ni tampoco, pero empecé a consultar y el volcán Doña Inés, en rigor, desde el punto de vista de los geólogos, es un estratovolcán, que significa que en algún momento él fue volcán, hizo erupción, y cuando hacen erupción de los volcanes, después quedan como estratovolcán. Por eso que mucho de eso, cuando dependiendo de la fuerza con la cual sale la lava, que a veces quedan cónicos, que es lo que uno le hacen dibujar en el colegio, ¿ya? Y después quedan todos deformados, todos deteriorados, pero el volcán Doña Inés, y de hecho en muchos lugares por la parte trasera, hay muchos sectores donde está todavía la lava, ¿m? Pero eso es, pues, debe haber hecho erupción hace miles de años, y lo que se ve hoy día son estas dos cumbres, y los incas tuvieron ahí la visión de ir a adorar a su dios Inti. Me llama la atención eso porque como tú dijiste que justo ahí había ese ritual que hacían ellos, entonces claro, con eso se demuestra que digamos, la actividad del volcán fue hace miles de años, de manera que ellos pudieron levantar sobre esa planicie su, sus ritos de adoración. Eso. Sí, correcto. Ujú. De hecho, por el lado de atrás del volcán Doña Inés hay otro adoratorio que con mi hermana y su sobrina tuvimos, después que lo descubrí, que fue caminando por esos sectores, viendo que había más allá una cuestión de aventura, encontré un adoratorio que está, pero así, y realmente es precioso, así, muy lindo la formación que tiene, que generalmente eran 12, un rectángulo como de 12 metros por 6 con doble piedra, pues a los costados tiene piedras grandes y al centro piedras chicas, y para ellos tenía todo un significado, las piedras grandes, las chicas de protección, muy,
muy bonito y el camino de ascenso que hicieron las primeras personas que lo subieron va por detrás, donde también están las pircas donde ellos durmieron. Así que, y entre las dos cumbres está la pirca que también deben haber dormido dos o tres personas ahí. Y no, el volcán tiene todo un significado precioso desde el punto de vista patrimonio. Y se han escrito algunas cosas, pero no he visto una documentación así que alguien, así con mucha pasión, escriba del Doña Inés. Muchos también lo asocian el nombre, que también es parte de la historia, que fue cuando venía Pedro de Valdivia por la quebrada Doña Inés y que no encontraban agua. Y Inés de Suárez con un indio, eso es lo que se cuenta la historia. Él le dijo al indio que con un palo buscara agua y descubrió que tenían agua y se salvó el ejército. Y Pedro de Valdivia le dedicó el cerro a su amada ahí media escondida, ¿ya? Y por eso el nombre de Doña Inés. Y también tiene otra particularidad, es el primer cerro, la primera montaña en Chile que fue bautizada con un nombre. Así es que tenemos ahí, o está ahí, mejor dicho, y ahora volví a Salvador y cuando lo vi también me volví a emocionar la semana pasada de todo lo que engloba, todo el contorno del volcán Doña Inés es muy mágico, muy precioso. César. Estoy escuchando, Cristian. También tengo una pregunta para Rubí. No sé si estará por ahí y si puede apoyar Cristian Peña con eso. Ella mencionó que también visitaba la Quinta Belmar. Me gustaría saber dónde está ubicada la Quinta Belmar. Rubí, si está por ahí. No, parece que Sí, Rubí. no Ya, Rubí, encontraba ¿dónde quedaba la Quinta Belmar para entender? era hacia el lado del norte, o sea, donde está el poblado norte, digamos, hacia Ya. abajo, yendo hacia el Doñine. Después de la Quinta, de la cosa de Cal. Yo no me acuerdo mucho, pero ahí había muchos, muchos fósiles. Ah, Como pasado la línea del tren al otro lado, esa. O sea, al lado sí, contrario de la Dulce. ¿Donde había sapo o no? ¿Donde había una laguna con No, sapo? no, no, eso era pura montaña llena de, De ¿cómo se llama? fósiles. Fósiles, traía muertos fósiles. en la muralla china, No sé cómo se llama. sí. Sí, es correcto, Nosotros, Cristian. Es en nosotros ese éramos sector. muy chicos, ¿no? ¿Y dentro del mapa nos puede mostrar más o menos dónde puede ser, Cristian, por favor? Sí, Si la Berly logra poner el mapa, ¿Se está viendo el mapa? No, no se ve el PowerPoint con su icono. Hay que abrirlo. hay que pincharlo, Berly, para abrir el PowerPoint. Ahí se ve o no. no, aún no. Uy, oh, qué raro. A ver, Falta pincharlo. es que ya lo pinché, ya pasé esa. No. Ah. Estoy ¿Cómo viendo está yo otra César? pantalla que ustedes ven. A ver. Y solicitar No, compartir a lo mejor de nuevo, no sé.
Vamos de nuevo, tienes razón. No, es que ya me aparece que estoy compartiendo, pero Ahí sí. ya, espera, déjame ir al comienzo. ¿Cómo está César? Muy bien, Cristian. Ahí Mira escuché la foto que aparece ahí en pantalla. tus relatos. Maravilloso. Laguna Brava. Ay, mi computador se asustó con el temblor, parece. No, no quiere avanzar. A ver. Oye, Cristian, ¿y tú no tienes ahí el mapa a mano? ¿No? No. Ya. A ver, espérame, deja ver si te lo envío. Es que ahora está proyectando, pero no se pegó. ¿Te lo puedo enviar? No sé, yo lo tengo acá. Espera, espera. Vamos nuevamente. Mientras busca el mapa, otra de las cosas que hicimos con César fue que habían pasado varios años y alguien me dijo, oye, ¿qué más te falta por hacer acá en la zona? Y me dijeron, ¿y navegar? Le dije, César, ¿vamos a navegar? Y César se entusiasmó al tiro, mandó a comprar los kayaks, mandaba a comprar, el César colocó todo el equipo, así es que creo que fue el 2016, ¿ya? Fuimos a Lagunas Bravas y fuimos los primeros en navegarlas en kayak. ¿Te acuerdas, César? Sí, claro, Cristian. Y los únicos por lo demás. Y los A la únicos fecha. a la fecha, sí. Sí, mantengo lindas imágenes fotográficas de aquel entonces. Nos acompañó Milton Alvarado. Sí, el perro. Sí, Ujú. Y todas esas lagunas son de agua salada, todas, todas. Sí, correcto. Y de muy gélida, por lo demás. Temperaturas que deben oscilar alrededor de los 5 grados. Son muy heladas y muy lodosas en toda sí. su extensión. Muy Muy qué, perdón, no, pantanosos. no escuché el término. Muy qué, muy. Pantanoso, Ah, pantanoso. pantanosa. Ah, no pensé. Claro, todas las orillas Ah, están compuestas de mucho lodo, ya, de sedimentos que por miles de años se han ido acumulando, por lo tanto uno ingresa y claro, hay que ingresar con equipamiento profesional de alguna forma, porque de lo contrario quedaría uno atrapado. No, Sí. no. ya. Entonces no De fue hecho, tan tú fácil en el quedaste, kayak. Sí, afortunadamente hay sectores que uno logra percibir que son bastante más duros en la orilla y por lo tanto uno puede determinar dónde poder acceder a estas lagunas sin mayor interferencia, pero claro, hay que darse ese trabajo de visualizar sectores, pero esa hazaña que bien cuenta Cristian, que es haber podido navegar las lagunas en kayaks, fue realmente impresionante, espectacular. fue increíble, fue realmente hermoso, no difícil de describir. Una última pregunta. ¿Y en el centro es profundo? Y claro, deben haber sectores que aproximadamente debe estimar alrededor de los 6 metros de profundidad, Ah, ya. Ok. 5 metros deben tener los sectores más profundos. Ujú. Ahí está el mapa. Ujú. Veamos dónde Ya. queda la Quinta del Mar. Y todos esos sectores de lagunas ¿Mm? están compuestos por miles
de restos de ofrendas que hicieron los incas a sus dioses. Hay mucha cerámica rota que Sí, uno puede ¿En las encontrar lagunas? fácilmente. Sí, claro. en Wow, los sectores, sí. qué Puntas de buen dato. flecha, hay muchos vestigios de la presencia inca en esa zona, por montón. ¿Y Diaguita? ¿Hay algo que sea Diaguita o se confunde con los No, incas? no, Dieguita es cuarta región, es mucho más al sur. Ya. Los Coya que habitaban esa zona ataquemeña. Según ese mapa, entonces, ¿dónde quedaría la Quinta Belmar, Berli o Lo Cristian? que era la muralla china, mencionaba Cristian. Sí, No, ese es el bueno, lugar que describía. Uno entiende lo que la dama eh, describió y claro, como conocedores de la zona, sí, seguramente Cristian acertó y debe ser la muralla china. ¿Y dónde Es el está la único muralla? lugar que conserva mucha... eh, está, está un poco más allá de Montandón, ¿ya? Ah, ya, Donde hace la curva antes de interceptar el otro camino que viene por abajo. Ese sector se cruza un cerro, ¿ya? Y ese cerro, en el fondo, al filo del cerro, hay mm, todo un levantamiento de rocas. Y ya, la gente le colocó la muralla china. Y en los costados de la muralla china, hacia el norte, claro, hay lugares llenos de fósiles. mm, muchos ya. fósiles. La Boratera, ¿dónde está? ¿Dónde se extraía el bórax? El bórax se extraía aquí donde está, se ve la parte final del salar de Pedernales y se ve el camino, ¿cierto? ¿Ya? ¿Sí? Un poco subiendo hacia el salar de Pedernales a la izquierda, ¿ya? Donde empieza ya a aparecer la línea continua del salar, ahí Ujú, están las minas de bórax. No las quisimos agregar, pero también por mucha fotografía, un lugar. De hecho, hace poco se encontró una foto antigua de las minas de bórax en que está con gente, no, muy, muy bonita. ya, Y de hecho, más arriba, por el contorno izquierdo del mapa, antes del punto que indica Salar de Pedernales, ahí está también el nacimiento del río de la Sal, que fue una perforación que hicieron los gringos, ¿ya? De 300 metros hacia el interior del salar por abajo, como a 20 metros de profundidad, hicieron un túnel, todo fortificado con pino oregón. Se ujú, internaron 300 metros hasta que encontraron agua y pensaban que sacando agua del salar iban a tener agua para las operaciones, cosa ya, que no resultó, y toda esa agua que empezó a caer por la quebrada, como salada, se empezó a solidificar, entonces parece como una avalancha de nieve hasta abajo. También espectacular el nacimiento del río de la Sal. ujú, Muchos más lugares, pues, pero no había tanto. ujú, ok. No sé si Hay alguien más bosques quiere preguntar. petrificados también Ah, cerca sí, de pues Laguna sí. Brava. ¿Qué hay, perdón? Bosques petrificados. Ah, mira, Sí, hay lugares maravillosos, de verdad muy increíbles, que uno disfruta entendiendo que no son habituales encontrar. claro. No sé Yo si hay por más ahí preguntas. tengo un pedacito de tronco petrificado como recuerdo. Ujú. No sé si hay alguien más quiere hacer consultas. Verle tu pregunta. Hablando de la Yo, muralla china, yo, parece que, ah, porque ayer tú nombraste que habían unos sapitos, María Cristina, lo que comentaba Rubí de la quinta, ¿cómo era? ¿El mar de la quinta? Quinta Belmar. No, o sea, a lo Quinta mejor del mar. confundí el lugar, pero Es detrás de que la de mina eso de de Cal, mi que hermano iba nombraste y traía era sapos. lo de Pero sapito, esa era la gozaban. quebrada que daba debajo del hospital. Ah,
Puede ser de ahí, porque Rosario, una de nuestras socias, comentaba que compañeros de curso, estoy hablando por la década del 60, llevaron a la escuela los sapitos. El tema que se le escaparon en la sala de clase, pues. Ahí les quedó la escoba. Eh, a propósito que nombró Ruth el libro Mil versos para Potrerillo, acá está. Este es un libro que fue hecho cuando se cerró Potrerillo y René Cerda lo reeditó y lo lanza en Santiago el 4 de junio. Nosotros también vamos a hacer un lanzamiento en julio acá en Valparaíso. Ujú. Y a propósito que decía Cristian de estos homenajes a las mujeres, hablando ahí del Doña Inés, yo quiero hacer un homenaje a una mujer que es Marta Cruzcoque. Marta Cruzcoque es la primera directora de la DIVAM. La DIVAM es la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, lo que ahora es el Servicio del Patrimonio. Y ella fue quien en la década del 90, fin de los 90, creó el Día del Patrimonio, por el día que nos convoca hoy. ¿Quién tenía una pregunta por ahí? ¿Alguien dijo yo? A mí me quedó una No, anécdota, pero no sé si es pertinente que la cuente ahora, respecto del agua dulce. cuéntala nomás, cuenta. Bueno, era el año 77, 1977, y a mi curso llegaron varios chicos de fuera que venían sus padres a trabajar a Potrerillo y decidimos hacer un paseo al agua dulce, algunos, no todos, hombres y mujeres, pero no era todo el curso. Bueno, yo creo que en principio estaba todo el curso invitado, pero fuimos pocos, yo creo que éramos como 10, 12 personas. Y recorrimos en esa ocasión, bajamos la primera quinta y llegamos hasta la última y creo que en la del medio, que era donde vivía la guanaca, había también una poza. Entonces los hombres se pusieron de acuerdo y tiraron a todas las chicas a la poza y éramos 12 años, teníamos 12 años, y recuerdo que yo no podía salir, sentí que no podía salir, que ahí se me iba la vida. Y desde ese momento nunca he podido aprender a nadar. Yo quedé con ese trauma, he ido a la salina con profesor de natación, pero nunca, nunca he podido aprender a nadar. Eso quería contar a propósito de las quintas y del agua dulce. Eso, me faltaba. Gloria, Sí, yo quería decir algo, igual lo encontré bien interesante. Yo soy hermana de Cristian y al ver todas las fotos me hizo recordar muchos de los lugares que él me llevó a conocer, porque cuando él estaba en Salvador nos invitaba y nosotros íbamos y recorrimos Lagunas Bravas, casi todos los lugares que mostró. Así que igual gracias a él yo conocí esas bellezas del desierto. Igual está el nacimiento del río La Sal, es un lugar maravilloso, maravilloso, que ahora no sé si estará después del aluvión, no sé si ya se perdió. Igual el adoratorio que nos llevó, que está cerca del volcán Cantiné, Doña Inés, también ese es un lugar mágico. Así que eso, gracias a mi hermano, yo pude conocer todos esos lugares porque yo soy santiaguina. Qué Eso afortunada, nomás Gloria, qué quería decir. afortunada. Sí, es una fortuna, de verdad. Sí. Así que gracias, Cristian. Eso aparte que quería decir. hiciste Tai Chi en Lagunas Bravas, pues es un video Sí, maravilloso que estás ahí toda con tu sí, sí, me traje acuerdo. blanco Sí, y todo sobre una roca y las Lagunas Bravas haciendo Tai Chi en la sí, mañana. porque yo hago Tai Chi. Sí, es muy bonito. Así que ahí, gracias a mi hermano, yo conocí esas maravillas. Eso. Quisiera ver si pueden abrir cámara para una fotito final, obviando la cara del susto por el temblor. Faltaría César. ¿Y tú? Bueno, muy mal. ¿Se logra ver la cámara? ¿No? No, César, no te ves. Estoy tratando de buscar dónde está la aplicación para poder que se pueda
Abajo a la izquierda, César. Tengo tres iconos en la parte de abajo a mano izquierda. Video HD, Ese video. video. Ahí puse. Reflejar. Lamentablemente no encuentro el- La camarita es la donde puede el- ver. Al lado del audio. Bueno, avisos económicos. Cristian tiene una página que se llama Atacama Rutas. Precisamente ahí sale el viaje en kayak por la laguna. ¿Viste, César? Habrá que verlo entonces ahí en la página. Es una página maravillosa. La tiene separadas por temas: salares, lagunas, Correcto. eh, cerros. Muy lindos. Lamentablemente no puedo dar. Ya. No, pero no te compliques. De Ya. acuerdo. Fotito. Pido mi Muchas gracias por estar. Eh, una fotito. Cuando me digan que el desierto es feo, voy a mostrar esa foto para que vean lo lindo, lo maravilloso que es. Sí. No, es precioso el desierto, los colores, sí. Bueno, eso es lo que me decía Maximiliano Martínez, lo que le llamaba la atención de allá eran los colores, porque él fue, igual que Cristian, llegó desde Santiago. Entonces, ver eso, si bien era montañista, pero ver allá y tan cerca es una cosa maravillosa. Yo tengo una anécdota muy particular Cuéntala, que cuéntala. me sucedió con mi familia en las termas de Juncal. En algún minuto de nuestras vidas partimos como familia a disfrutar una tarde a las termas de Juncal y en alrededor de las 19 horas ya estábamos pronto a bajar porque ya estaba oscureciendo y percibimos que se acercaba una camioneta. Cuando llegó la camioneta, se bajan cuatro muchachos jóvenes franceses. Eran tres varones y una dama. Tan solo uno de ellos hablaba español. Los otros tres solamente hablaban francés, así que logré, obviamente, comunicarme yo con quien hablaba español. Y justamente al igual que Cristian, su intención era llegar a Lagunas Bravas. Y conocía la ruta y venían, imagínate, de Francia a conocer Lagunas Bravas. Y desconocían las rutas y yo me ofrezco cordialmente, les digo, yo no tengo ningún problema, yo los puedo llevar, nos podemos organizar para mañana y quedamos coordinados de tal manera que al otro día visitásemos Lagunas Bravas. Al otro día cuando llego, este francés actualmente era agente de ventas de helicóptero en el país y me regaló un viaje por toda la capital en Santiago en helicóptero para mí y toda mi familia, gratuitamente, Qué buena. naturalmente, por el solo hecho del gesto que tuve de haberlo llevado a conocer Lagunas Bravas. Así que a la fecha mantenemos una muy buena relación con este señor que vende francés. Le he llevado algunas rocas de cobre, etcétera, propias de la zona, y ha quedado muy contento. Mira qué bien. Sí, interesante. Cosas fortuitas de la vida. Bueno. Sí, Vamos a ir cerrando. Se les agradece su tiempo, su generosidad al compartir las historias, las fotografías, sobre todo a Cristian, que tiene un material fabuloso. Todas las anécdotas que nos contó María Cristina y Ruth, que es bonito esto ir viajando a través de las anécdotas. Así que les agradecemos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, de chao. acuerdo. Que Chao, tengan muchas buen gracias por Chao. adiós. participar.